¿Conoces la historia del Super Bowl? ¿Sabes cómo se convirtió en uno de los eventos deportivos más importantes del año? En este video te contaremos el origen de este partido y algunos otros datos interesantes. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Cómo empezó el Super Bowl? Todos los años, el Super Bowl se celebra en domingo. En este día, se consumen 3.600.000 kilos de guacamole y se beben 325 millones de galones de cerveza. El partido tiene una audiencia tan grande que los comerciales de 30 segundos valen más de 6 millones de dólares. Pero, ¿cómo inició este evento? La primera liga en existir fue la de la National Football League, NFL, en 1920, antes llamada American Professional Football Association. Décadas después, en 1960, un grupo de empresarios decidió comenzar su propia liga, ya que la NFL les negaba la posesión de una franquicia. A esta nueva alianza la llamaron American Football League, AFL. Por años, ambas uniones compitieron por fans, jugadores y fama, hasta que en 1966 decidieron unirse para hacer un gran juego, en el que los ganadores de cada liga se enfrentarían entre sí por el título del campeón del mundo. El primer Super Bowl fue el 15 de enero de 1967, en el que jugaron los Green Bay Packers y Kansas City Chiefs en el Memorial Coliseum en Los Ángeles. El juego terminó en 35-10 favor Packers. En 1970 se haría la fusión total, en la que se tomaría National Football League como nombre de la liga y se dividiría en dos conferencias, americana y nacional. ¿Qué equipos tienen más victorias? A lo largo de la historia, muchos equipos han ganado el Super Bowl en más de una ocasión. Los más conocidos son los New England Patriots, que son el equipo que logró más triunfos en la década del 2000 al 2010. Sin embargo, tanto ellos como los Pittsburgh Steelers comparten el primer lugar con 6 triunfos. A continuación te presentamos la lista completa de equipos que han ganado el Super Bowl en más ocasiones. Como dato curioso, a excepción de los Patriots, el resto de los equipos en esta lista lleva 5 años sin poder jugar en este partido. ¿Cuáles equipos no han ganado? Por otro lado, de los 32 equipos que hay en la liga, solo 12 no han ganado un Super Bowl. Como dato curioso, The Morgan Athletic Club fue fundado en Chicago en 1898. Años después, se convirtieron en los Arizona Cardinals. Y a pesar de que existen desde antes de la fundación de la NFL, esta franquicia no había logrado participar en un Super Bowl hasta 2009, cuando se enfrentaron contra los Pittsburgh Steelers. ¿Cómo ha cambiado el show de medio tiempo desde sus inicios? Uno de los atractivos principales de este partido es el show de medio tiempo, donde distintos artistas cantan durante los 13 minutos en los que los jugadores descansan. Curiosamente, este espectáculo no es igual a como era hace unos años. En los inicios del Super Bowl, en 1967, se presentaban solo bandas de guerra. Todo esto cambió en 1990, cuando la NFL se dio cuenta que podía aprovechar este espacio para atraer a más espectadores. Al año siguiente, se presentaron los primeros músicos, New Kids on the Block. A lo largo de los años, algunos eventos han tenido más éxito que otros. Por ejemplo, en 1992, el show de medio tiempo casi lleva a la ruina a la NFL. Ese año, la cantante invitada fue Gloria Estefan. La cadena de televisión CBS anunció que perdió 22 millones de televidentes de un total de 79 millones en los minutos que duró la presentación de la artista cubana. Por otro lado, los shows que han sido más populares son los de Michael Jackson, Lady Gaga y Katy Perry. Esta última cantó en 2015 junto a Lenny Kravitz y Missy Elliott. Se tocaron canciones como Roar, California Girls y Firework. Quienes se llevaron la atención de la audiencia fueron los bailarines disfrazados de tiburones. Cada año, al volverse más sofisticado, la NFL pasa meses planeando el evento y negociando con los artistas.
El show de medio tiempo se ha convertido en una oportunidad para que distintos músicos se den a conocer y aumenten su fama. ¿Por qué se llama así el trofeo Vince Lombardi? En 1967, cuando el Super Bowl todavía se llamaba AFL-NFL World Championship Game, el trofeo que se daba a los ganadores del partido era el World Championship Game Trophy. El primer equipo en recibirlo fueron los Green Bay Packers de Wisconsin, que eran entrenados por Vince Lombardi. En 1970, cuando este legendario coach falleció por cáncer, la NFL decidió renombrar el premio para conmemorar sus victorias en las dos primeras ediciones del Super Bowl. El trofeo Vince Lombardi es un balón de fútbol en posición de ser pateado. Es creado por Tiffany & Co., está hecho completamente de plata y se valora en $25,000 aproximadamente. Anteriormente se daba dentro de los vestidores, pero a partir de 1996 es entregado al equipo victorioso en la cancha después de terminar el partido. El Super Bowl es uno de los eventos más populares del año. Millones de familias y amigos se reúnen para verlo, consumiendo toneladas de guacamole y disfrutando el show de medio tiempo y los comerciales. La historia detrás de este partido es una de enfrentamientos y compañerismo, de victorias y derrotas. A pesar de llevar tantos años, el Super Bowl tiene el mismo objetivo desde que se creó: unir a todos aquellos que aman el deporte. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos cuál es tu equipo preferido. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre el Super Bowl, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!